Retomando el ejercicio, ya que el audio del video anterior tiene dificultades, entonces voy de nuevo a reforzar los conceptos vistos en el primer periodo académico. En el periodo anterior, a principio de año, vimos el concepto de algoritmo. Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones detalladas paso a paso o una fórmula para resolver un problema. Como vimos en esa ocasión, nosotros realizamos algoritmos de manera inconsciente todos los días, ¿verdad? Como el tender la cama, lavarnos las manos, lavarnos los dientes, ducharnos, incluso barrer nuestra casa, son algoritmos. ¿Por qué? Porque son un conjunto de instrucciones detalladas paso a paso para resolver, en este caso, una tarea, la cual sería, por ejemplo, el de tender la cama, pues organizar nuestro cuarto, ¿verdad? Acá tengo un ejemplo en donde se diseña un algoritmo para lavarnos las manos. Recordemos que todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Si un algoritmo no tiene un inicio y un fin, no se va a poder desarrollar el algoritmo cuando lo ejecutemos en un sistema, en un software. ¿Listos? Siempre recuerden, un algoritmo tiene que tener inicio o fin. Para este algoritmo tenemos un inicio y continuamos con abrir la llave, mojarnos las manos, aplicamos jabón, enjuagamos, cerramos la llave y nos secamos las manos. Y por último el fin. ¿Listos? Entonces, como ves, es una secuencia paso a paso para resolver un problema. Entre las características del algoritmo podemos resaltar tres ítems principales, los cuales son que tiene que ser preciso. ¿Qué quiere decir con que tiene que ser preciso? El algoritmo debe tener instrucciones claras y que sean entendibles para cualquier usuario, ¿cierto? Si yo le doy un algoritmo el algoritmo anterior de lavarnos las manos a un niño, él lo debe entender y de igual manera que lo va a entender una persona mayor. ¿Listos? Entonces recordemos que cuando desarrollamos algoritmos, el algoritmo tiene que ser preciso, tiene que ser claro y tiene que ser ordenado. Como segundo ítem nos dice que debe ser definido. ¿Qué quiere decir? Que si se sigue más de una vez las instrucciones, siempre nos conduce al mismo resultado. Si nosotros ejecutamos el algoritmo anterior de lavado de manos n cantidad de veces, siempre va a llegar al mismo resultado, que es dejar nuestras manos limpias, ¿cierto? En el caso de cuando nosotros hemos desarrollado algoritmos de suma y resta, si nosotros ejecutamos la misma suma 2, 3 o 4 veces, siempre nos debe dar el mismo resultado. Entonces, en este caso, un algoritmo tiene que ser definido. Y el último ítem dice que tiene que ser finito. ¿Qué quiere decir que tiene que ser finito? Que cuenta con un inicio y con un fin, como les había dicho con anterioridad. Entonces, recuerden que todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Por lo tanto, es finito. También vemos que todo algoritmo tiene una secuencia de programación. ¿Qué quiere decir? Que tiene una estructura en donde una instrucción se realiza después de la otra, como vemos acá, ¿cierto? No puedo realizar primero la 3 y luego la 1 o omitir la 2, no. Por ejemplo, en el caso del lavado de manos, si yo omito la instrucción número 2 y arranco el algoritmo, inicio, quiere decir que la instrucción 2 no está, y si digo mojamos las manos, no nos podemos mojar las manos. ¿Por qué? Porque antes de eso tuvimos que haber abierto la llave, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en una secuencia de programación siempre se tienen que decir las instrucciones claras y todas tienen que ser consecuentes, es decir, que la una depende de la otra y no se realiza la instrucción 2 hasta que yo no haya realizado la instrucción 1, y así sucesivamente. En las primitivas que nosotros usamos en el programa PSAIN encontramos las tres primitivas principales, las cuales son: la primitiva escribir muestra información al usuario. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros escribimos y queremos hallar un valor, tenemos que preguntarle al usuario de manera entendible qué es lo que le queremos solicitar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de sumar dos números, entonces yo escribo la primitiva escribir y le pregunto al usuario, por favor, digite un número de 1 a 10, ¿cierto? Eso hace la primitiva escribir. En la primitiva leer, el programa lee ese dato que ingresó el usuario y lo almacena en el computador. En el caso anterior, cuando yo le pregunté al usuario, por favor digite un número de 1 a 10, él digitó cualquier número, ¿cierto? En este caso, pongamos en ejemplo 2. Entonces, ese 2, a través de esta primitiva, el computador la almacena. ¿Listos?
Y por último, la primitiva mostrar. Usamos esta primitiva para cuando ya tenemos todo el proceso del algoritmo desarrollado, le mostremos el resultado al usuario. Por ejemplo, cuando desarrollamos la suma de los dos números, colocamos esta primitiva de últimas antes del fin del algoritmo y le colocamos un literal, ¿cierto? Para que nos muestre el resultado y le va a mostrar el resultado de la suma de los dos números, en este ejemplo, al usuario. Esas son las tres primitivas que nosotros hemos usado hasta el momento y son muy importantes. En este caso, todo proceso de un algoritmo tiene tres pasos. Un paso de entrada, un proceso y un paso de salida. ¿Listos? Acá los vemos. Un paso de entrada, un paso de proceso y un paso de salida. El paso de entrada son todos los datos que yo le pido al usuario. En este caso, usamos la primitiva escribir para que el usuario escriba un número, ¿verdad? O un dato cualquiera. Y la primitiva leer para que el programa almacene ese resultado. En el proceso, como su nombre lo indica, pues desarrollamos el proceso como tal. ¿Listos? Vamos a poner un ejemplo. En este caso, en el proceso de entrada yo digité el número 2. Quiere decir que A es igual a 2, ¿cierto? Y acá reemplazamos A con 2. Quiere decir que 2 por 2, ¿cierto? Es igual a 4. Y 4 va a ser igual a B. ¿Listos? Ese es el proceso. Ahora en la salida, el computador nos va a mostrar el resultado, que fue B, ¿cierto? Y B es igual a 4. Entonces esos son los tres procesos, los tres pasos del proceso de un algoritmo. El proceso de entrada, donde nosotros digitamos toda la información. El proceso como tal, en donde el computador se encarga de hacer la operación matemática. Y el proceso de salida, en donde el computador nos muestra el resultado de esa operación matemática, con los datos de entrada que yo ingresé. Como último tema que nosotros tratamos fueron los bucles. ¿Listos? Los bucles es una secuencia o una rutina de programación en donde se repiten varias instrucciones un número determinado de veces. Sin embargo, yo quiero que presten especial atención en los tres bucles principales que hay, que es el bucle for, el bucle while y el bucle do while. ¿Listos? Todos tienen características especiales. Sin embargo, todos comparten algo en especial. Todos están a base de condiciones. ¿Qué quiere decir una condición? Que hasta que no se cumpla una instrucción que yo le dé al algoritmo, él no puede terminar. ¿Listos? Pero ¿en qué se diferencian? Vamos a ver que el bucle for se diferencia en que su decisión está dibujada a través de un hexágono, que es el que estoy señalando, ¿cierto? Y va al inicio del algoritmo. ¿Listos? En el bucle while, la decisión se dibuja a través de un rombo. Y esta también va al inicio del algoritmo. Y por último, el bucle do while tiene una decisión también en rombo, pero la decisión va al final del algoritmo. ¿Listos? Todas son decisiones porque en todas el algoritmo se le está preguntando al algoritmo. Por ejemplo, en el primer caso, se le está preguntando al algoritmo que si la iteración, o sea, el número de vueltas, es igual a 4. Mientras no sea igual a 4, el algoritmo tiene que seguir funcionando. ¿Listos? En el segundo algoritmo le estamos preguntando que si la hora es menor a 6. Si la hora es menor a 6, él tiene que seguir funcionando. En caso dado de que la hora sea igual o mayor a 6, el algoritmo deja de funcionar. Y en el último caso le estamos preguntando si hay gasolina. Mientras haya gasolina, el algoritmo sigue funcionando. Cuando no haya gasolina, el algoritmo para y llega a fin. ¿Listos? Pero quiero que le presten especial atención a la diferencia de cada uno. Recordemos, en el for, la decisión va al inicio, pero está dibujada con un hexágono. En el while, la decisión va al inicio, pero está dibujada con un rombo. Y en el do while, la decisión va al final y está dibujada con un rombo. Gracias.